Hola, muy buenas tardes. Jueves 11 de julio. Eh, un poco menos frío, pero frío al fin. Eh, bueno, continuamos acá con Nos obligaron a salir. Y hoy nos gustaría hablar del sexo de los ángeles, ¿no? Ustedes saben, esto del sexo de los ángeles eh, viene del fondo de los tiempos. Eh, para ser breve y en una de las versiones, Bizancio o Constantinopla, como le quieran llamar, estaba cercada por los turcos. Bizancio era el imperio romano de Oriente, la capital del imperio romano de Oriente, y los turcos lo tenían cercada a la ciudad para tomarla. Adentro estaban los cristianos y los que se cercaban eran los musulmanes, digamos, ¿verdad? Los turcos. Y entonces cualquiera que ha vivido un episodio de guerra sabe de lo que estamos hablando. ¿Y por qué el sexo de los ángeles? Porque dentro de murallas, dentro de la ciudad, se debatía acerca de cuestiones religiosas. Y en aquel momento se estaba debatiendo el tema de, según la Sagrada Escritura, qué sexo tendrían los ángeles. Cosa que creo que nunca pudo resolver nadie hasta ahora, pero no sé si incide demasiado en la fe religiosa el tema del sexo de los ángeles. Capaz que ahora con esto de la cuestión, la ideología de género, retoma fuerza el tema de los sexos de los ángeles. Pero, ¿por qué quedó en el lenguaje eso de debatir sobre el sexo de los ángeles? Porque tenían la ciudad que podía caer en cualquier momento en manos de los turcos y los señores estaban discutiendo acerca del sexo de los ángeles. Entonces se tomó como broma, ¿no? Pasados los siglos y los milenios, como broma, de que habiendo cosas trágicas, tremendas, urgentes, nos ponemos a hablar de cosas que no tienen una trascendencia. Ya ven que el cristianismo aguantó hasta ahora sin haber definido el tema del sexo de los ángeles. Pero se puso como ejemplo de eh, hablar de cosas no banales, pero menores, para no ofender a nadie, cosas menores cuando había una tragedia en puerta, ¿verdad? Ese es el significado de hablar del sexo de los ángeles. Es el significado que a través de los siglos la especie le ha dado a la anécdota. Bien. Entonces, volviendo al Uruguay de hoy, y como estas audiciones normalmente se ocupan de aspectos sociales, políticos, ¿verdad? Estas grabaciones. Entonces, volviendo al Uruguay de hoy, tuvimos campaña electoral, campañas internas de los partidos, etcétera, etcétera. Quiere decir que estuvimos continuamente, digamos, los medios de comunicación nos acercaban candidatos, entrevistas, tanto en la televisión como en la radio, ¿verdad? Etcétera. No digo día y noche, pero bastante abundante, o sea, como suele suceder en un periodo electoral. Ahora, ¿por qué lo del sexo de los ángeles? Porque pasado todo este tiempo, antes y después de las elecciones internas, en lo que a mí me significa esto, para mí se habló del sexo de los ángeles. Con una tragedia en puerta, como los bizantinos, se hablaron banalidades.
¿Por qué se hablaron banalidades? ¿Porque los candidatos y los partidos son vanos? Bueno, yo pienso que hay responsabilidad compartida. Vi bastantes entrevistas a candidatos, representantes de partidos, y la prensa, la grande, ¿no? La gran prensa, eh, no opera como si fuera una entrevista. Es la prensa la que hace la entrevista. Entonces le plantea los temas el periodista al político. ¿Y usted qué me puede decir de tal cosa? Y entonces el político de turno que está en la televisión, en la radio, empieza a contestar. Pero no lo dejan terminar. Antes que termine de contestar, salta otro. A veces un panel que van saltando de a uno preguntando cosas. Quiere decir de que se habla cosas que son de interés de esos periodistas, ni de los que están viendo u oyendo la entrevista, y yo diría que ni siquiera de los candidatos que llegaron en la entrevista. Entonces, es como una especie de examen que los periodistas le hacen al candidato sobre cosas que le parecen de alguna manera, le parecerán, aspiro que sea así, a los periodistas de cierta relevancia. Claro, a ellos les parece relevante. Pero lo que soportamos todas esas entrevistas nos parecen totalmente irrelevantes, ¿verdad? Entonces, cuestiones personales, le preguntan al candidato sobre su carrera, si el título que tiene es verdadero o falso, eh, si pasadas las elecciones está dispuesto a hacer eh, algún tipo de alianza o conformar un frente opositor ¿verdad? Siempre viene marcando la cancha. Y me parece, a mí que soy antiguo, hasta de pésimo mal gusto y educación, que cuando la persona entrevistada está contestando, la interrumpen y le pasan a otro tema, sin que termine de contestar. Y uno puede decir, bueno, lo que pasa es que los tiempos de la televisión son muy exigentes, ¿verdad? Perdón, a veces dura media hora la entrevista. Estas grabaciones nuestras demoran más o menos media hora. O sea, que si el entrevistado le dicen, señor, háblenos de su planteo político, media hora es importante, ¿verdad? Y no lo tienen saltando de aquí para allá en temas que a periodistas que, no sé, tendrán alguna vocación política, no se les nota. Se dedican a preguntar como si fueran los hacedores de la política uruguaya. Bueno, me pareció triste, lamentable todo eso. Ahora bien, cuando el candidato es un candidato de un partido de los grandes partidos, la actitud de los periodistas es una. Y si el candidato es de un partido menor o aspirante a llegar al Parlamento, qué sé yo, entonces la agresividad es muy grande. La impertinencia es muy grande. Todo eso lo digo de corazón. Me parece que se hace una mezcla de los programas de chimentos que vinieron de la Argentina a quedarse en este país, en donde el entrevistado, en vez de hablar del país y sus necesidades, termina hablando de banalidades. Y después se le preguntan cosas, por ejemplo, obligado, por ejemplo, ¿dictadura hay en Venezuela o no hay dictadura en Venezuela? ¿No? Esa prueba la tienen que pasar todos. No sé por qué. Entonces, para no aburrir, porque ustedes también se pueden haber aburrido como yo,
y no saqué mucho en limpio de todas esas entrevistas. Algunas saqué en limpio cuando la persona fue atendida por un periodista de verdad que le dijo, señor, háblenos de qué, qué proyecto de país o qué plan o qué programa, ¿no? Porque algún periodista hay todavía, por suerte, que hace eso, que es su función, de facilitador entre que ve o escucha y el entrevistado. No el impertinente de los programas de entretenimiento, que se dedica a pinchar a alguien para divertimento de los observadores. Bien. Entonces, me sospecho que terminaron las elecciones internas, pero ahora se vienen las elecciones en octubre. Me sospecho que la intensidad de estas entrevistas en los programas, en los canales, en la radio, se va a intensificar más. Y sospecho que también se va a intensificar más el debate del sexo de los ángeles, que es lo que han hecho hasta ahora. Entonces, bueno, es notorio que yo estoy en una posición crítica acerca de lo sucedido. Bueno, entonces, como a eso tendría que, en la balanza tendría que poner yo qué me hubiera gustado que hubieran hablado, ¿verdad? Porque el ejército turco lo tenemos ya adentro del Uruguay, haciendo la comparación con Bizancio, Constantinopla. Por ejemplo, no escuché a nadie en ningún lugar, ni candidato, ni periodista, ni nada, que me dijera a mí qué va a pasar. Sé lo que está pasando, pero ¿qué va a pasar con las aguas territoriales del Uruguay que están entregadas a que se las quiera explotar? Es así. O sea, este país tuvo industria lobera y pesquera que en determinado momento, como fue toda la industria nacional, la cerraron. Quiere decir que la pesca la empezaron a hacer otros países, ¿verdad? Y conservamos algunas factorías, o sea, el procesamiento de ese pescado, algunas fábricas, algunas procesadoras. La última que estoy enterado yo fue Firipur, que un día para otro cerró, dejó 1000 trabajadores en la calle. Y otras cosas modernas es que China habla de hacer un puerto pesquero en el oeste de Montevideo, ¿no? Y después se murió. O sea, nadie, nadie habla de la inmensa riqueza de nuestras aguas territoriales. Nadie. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos con el sexo de los ángeles? Me pregunto, ¿por qué nadie le pregunta a los candidatos? Porque yo quiero saberlo. ¿Qué van a hacer? ¿Si Uruguay se va a terminar de extranjerizar toda la tierra? ¿O van a mandar parar? ¿O van a hacer retroceder ese proceso? Para mí es algo obvio que se tiene que manejar para que el ciudadano perfile su voto de alguna forma racional, ¿verdad? No creo que si hay o no hay dictadura en Venezuela nos va a modificar la situación a nosotros acá. Pero sí quiero saber qué pasa con la extranjerización de la tierra. ¿Qué pasa con el agua? Yo acá ahora estaba tomando agua. Nuestra agua de nuestro país yo se lo compro a una empresa extranjera. Tengo una alternativa, que hay un organismo que se llama OCE, que es un sello, porque yo puedo tomar esa agua de OCE, que es un caldo químico. No sé en realidad qué estoy tomando con la empresa extranjera que nos vende nuestra agua, pero en OCE está clarito. Entonces, no había nadie que le preguntara, bueno, y el río Santa Lucía, que todos saben que está hecho pomada, que aquello es un caldo
químico y que de ahí toma agua la mitad de la población, ¿qué van a hacer? Nadie dijo nada. Nada más ni nada menos que el agua, que es un derecho de la vida. No escuché una palabra. No escuché una palabra, no ya de las aguas territoriales, sino de los ríos y arroyos nuestros que ya no tienen más peces. Y la pesca artesanal y de costas, morreu. ¿Por qué? Porque está totalmente contaminada con productos químicos de otras actividades, como el río Santa Lucía. Nada, ni una palabra, ni una pregunta de un periodista. Eh, Está aquella frase de no preguntar nada que no sea políticamente correcto. ¿Qué es políticamente correcto? Políticamente correcto es aquello que no atenta contra el estado de cosas y contra el poder económico y político del turno. Bueno, no voy a corajear a ningún periodista y preguntar qué vamos a hacer con el agua. Yo no puedo pagar, suponete, agua para que mi familia tome. Somos 5 y ¿cuánta agua precisamos para tomar al mes? ¿Qué capital precisamos? Nada. ¿Por qué ya no podemos ir más a pescar a los arroyos y a los ríos en las vacaciones? ¿Por qué no podemos ir a cazar cosas que se consideran plaga nacional? Porque los animalitos del campo también mueren. Nadie ha dicho nada. ¿Por qué las hermosas playas del Uruguay, privilegiado el Uruguay con sus playas, hoy tiene afectadas esas playas y por lo tanto también el turismo, no ya el uso de los uruguayos de sus playas, sino también el turismo? Hasta Rocha llegan las cianobacterias. Tampoco nadie pregunta nada, ¿no? ¿Que es políticamente incorrecto preguntar eso? Yo estoy hablando de todas las cosas que a mí como ciudadano me interesa saber, ¿verdad? Entonces, si le preguntamos si hay dictadura en Venezuela, ¿por qué no le podemos preguntar a todos los candidatos, hasta el último, hasta el portero, qué opina de UPM-2? ¿Es correcto instalar o es algo asiago y terrible para este país? No, no y no. Y cuando se menciona alguna vez, cuando el candidato es de un pequeño partido, el periodista se pone del lado de UPM, no del lado de Uruguay. Se pone del lado de UPM. Hablando de, bueno, que el trabajo, que en fin, qué sé yo. ¿No? Bien. Entonces, yo quiero saber como ciudadano por qué los entes del Estado, OCE recién la nombraba, UTE, ¿por qué dejó de producir UTE que tiene el monopolio de la energía eléctrica? No, no. UTE ya no produce energía eléctrica. La producen molinos de viento que son todos privados, menos un porcentaje mínimo que son del Estado. Y le pagamos por esa energía que vamos a consumir nosotros un dineral. O sea, el costo, el precio que nos pasa el molino de viento a nosotros es la diferencia entre 26 y 76. O sea, UTE lo producía a $26 y el molino de viento nos vendía a 76. ¿No? Yo quiero saber eso. Señores periodistas, por favor, de rodillas les pido. ¿Qué es esto? ¿Seguimos hablando del sexo de los ángeles? Por favor. Están desmontando la campaña. ¿Qué quiere decir desmontando?
están eliminando escuelas y comisarías, que ambas cosas cumplen un papel muy importante en la vida rural, ¿verdad? La están retirando. Pregunto, ¿por qué, señores? ¿Está asociado a la extranjerización de la tierra? ¿Está asociado al monocultivo? ¿Es ese el proyecto? ¿Que el retiro de las comisarías y de la escuela no hace más que demostrarlo? No, nadie, nunca. En ninguna entrevista vi eso, ¿no? Quiere decir que esto es una estafa colosal a favor de personas que no integran la ciudadanía, son particulares, no integran, eh, o sea, los entes del Estado le entregan la riqueza a privados. ¿Quién autorizó? Yo no autoricé eso. ¿En qué programa de gobierno estaba eso? En ninguno. En ninguno. Y así sigo por otros entes del Estado. Antel, impresionante empresa. ¿Quién resolvió que le regaláramos las bandas a Movistar, a Claro, a qué sé yo, que eran monopolio del Estado? O sea, favoreciendo a privados de forma gratuita, usando toda la infraestructura de Antel para provecho propio. Yo quiero saber eso. Estoy enumerando cosas, no pretendo que se hable en un programa y en una entrevista de todas esas cosas, pero de parte de ellas, al menos. Porque es tal la situación que hacemos agua por todos lados. Y bueno, entonces estaba con Ote, pasé Antel, ¿no? ¿Verdad? Estamos con Antel y la comunicación, ¿verdad? Que es uno de los negocios mayores a nivel mundial, los móviles, los celulares. Nosotros, ¿quién autorizó a regalarle a los privados eso? ¿Quién autorizó a regalarle zona franca a empresas multinacionales? ¿Quién autorizó acuerdos secretos con multinacionales? ¿Quién? ¿Quién autorizó? Yo quiero saber, señores periodistas, yo no dudo que ustedes estén cuidando el empleito, pero a costo de la vergüenza. Porque los medios de comunicación, indudablemente, que le pagan el sueldo a ustedes, tienen interés en que se debata sobre el sexo de los ángeles. Entonces, no me puedo yo enojar con el periodista A o B. Digo que es funcional a una política de lo políticamente correcto. ¿Verdad? Bien. Entonces estamos en los entes del Estado. ¿Verdad? Y la salud pública. Se ha privatizado gran parte de lo que fue la salud pública en este país. Y se sigue privatizando. Entonces, yo pregunto, para sobrevivir, para vivir, para no morir por alguna dolencia, hay que tener dinero, entonces. Si no tenés dinero, no sobrevivís. ¿No es así? Ese es el planteo. Entonces, pasa cada vez más. La reforma de la salud fue eso. Enriqueció a las mutualistas, o sea, a los capitales privados. ¿Verdad? A costa de la salud de la población y del bolsillo de la población. ¿Verdad? Pero paralelamente, para que se vea que nada es casual, eh, había instituciones que se habían pensado para tratamientos costosos, ¿no? Y sacándolo de la esfera de la salud pública, en esta caída en picada crearon el Fondo Nacional de Recursos, qué sé yo, porque hay medicamentos caros y de dolencias complejas, etcétera, etcétera,
Pero hasta eso hemos perdido. Ahora ya se le niega, a nivel parlamentario, se le niega la medicamentación a pacientes uruguayos que no tienen derecho a vivir porque no tienen dinero. Es muy fuerte. Yo quiero saber por qué se pone una planta regasificadora que era para Aratirí, una empresa extraña, extranjera, fantasma, y en la regasificadora se pusieron funcionarios, el Estado puso, y ganaban 400.000, 600.000 pesos por mes. Y eso alguien lo decidió. Lo decidieron los políticos de este país. Y sin embargo, no hay 50.000 pesos para un enfermo que lo necesita y es de vida o muerte. Es de muerte si no lo recibe. Eso fue lo que pasó. Entonces, yo quiero saber, señores periodistas, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Se metieron para adentro y están dispuestos hasta el final de sus días a debatir sobre el sexo de los ángeles. Esa es mi pregunta. La tragedia cunde por doquier. Entonces, estamos en salud pública, ¿verdad? Entonces, cuando aparece algún tema de salud pública es porque tal unidad, tal hospital del interior del país, las autoridades hacían arreglos con privados y un servicio de ambulancia medio trucho, con sobreprecio, qué sé yo. Corrupción. Ah, corrupción sí. Corrupción sí porque no afecta el sistema la denuncia de la corrupción. Y además es la forma de hacer cuadros comparativos. Vóteme a mí, que estoy contra la corrupción y no contra aquel que es corrupto. O vóteme a mí, el otro tema es la seguridad, que yo me voy a ocupar de la seguridad porque aquel no lo hace, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, señores periodistas, y al país todo les pregunto, ¿la inseguridad que es real? O sea, hay un porcentaje de la población que delinque, ¿no? Yo digo, ¿no tendrá que ver, señores gobernantes, señores periodistas, con la tremenda desocupación que hay? La gente no encuentra trabajo. Ah, y tiene que comer, ¿eh? Si no muere. Entonces no encuentra trabajo, no encuentra trabajo, no encuentra trabajo y un día delinque. Y así empieza un proceso de gente desocupada permanente, empiezan los procesos de los asentamientos, porque, y esto nadie lo pregunta, ¿por qué mataron la banca nacional? ¿Por qué mataron el Banco Hipotecario de Uruguay, que era una alternativa para que la gente tuviera vivienda? Aún pagando toda la vida la vivienda era de ellos. Nadie preguntó qué pasó con el Banco Hipotecario. Nadie preguntó por qué el Fondo Monetario Internacional tiene oficinas dentro del Banco de Previsión Social. Nadie preguntó por qué hay déficit en el Banco de Previsión Social. Porque existen las AFAP y los fondos se los llevan las AFAP. Entonces no pueden cerrar los números del Banco de Previsión Social. Ahora, todos repiten y preguntan y repiten, lo dice el candidato blanco, la calle Pou, lo dice Mujica, un personaje político de este país, lo dice Astori, repiten, no lo dice, repiten la recomendación del Fondo Monetario Internacional. Hay que hacer que la gente se jubile 5 años después. ¿Para recaudar? ¿En beneficio de quién? ¿De los jubilados, de los futuros jubilados? No. En beneficio del organismo de crédito internacional que no ven distraer fondos que ellos se los quieren llevar. Entonces, se reduce el tema de la previsión social en que 5 años más sí está bien o está mal, antes de jubilarse, para jubilarse. Y el problema de fondo, nada, nada, nada. No sé,
yo me puse a hablar y me voy indignando, porque estoy a la mitad de la escalera, está, a la mitad. Nadie se hace responsable de que no tengamos más eh, AFE. ¿Por qué no tenemos AFE? Si viene una empresa internacional, lo primero que quiere son trenes. Ay, se lo ponemos. ¿Por qué no existe más la súper exitosa empresa este, Pluna? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque inmediatamente todas las líneas de Pluna las quisieron empresas internacionales de transporte aéreo. Eso no aparece, no está más. Entonces, no, estamos ya adocenados y estamos a un nivel tal que solo hablamos del sexo de los ángeles. Y bueno, y después se convierte en entretenimiento. Tal candidato es mujer, ¿y por qué es mujer? ¿No? Si tiene que mostrar capacidad, ¿verdad? Y sí, está bien, tiene que mostrar capacidad, no por ser mujer va a ser candidata. Y entonces está el otro que opina lo contrario. Y así estamos, día y noche, ante la tragedia. Estamos así. Y si tiene el título y quién le vio el título y yo se lo vi y qué sé yo. Entonces, ¿esto qué es? Una comedia, ¿verdad? Si no fuera tan trágico, es una comedia. Y me temo, y es la razón de esta grabación de hoy, que vamos a seguir así hacia las elecciones nacionales y hacia las municipales, en donde solo se va a hablar de lo políticamente correcto y de los problemas reales, brutales, que tiene este país, nada, nada. Lo digo con, con pena, estoy diciendo esto, pero también lo digo con indignación. Y siempre estas grabaciones, eh, por más críticas que sean, siempre quiero dejar abierta la puerta a la esperanza, porque sin ella no hay proceso que se pueda revertir. Gracias.